Hola querida gente de YouTube, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro canal oficial EduTech. Mi nombre es Diego Ascona. Denle click a la campanita, denle mucho me gusta, así nos ayudan a que nosotros podamos subir mucho más material a toda esta gran área que está muy sumergida hoy en día en la actualidad. Y bien, vamos a continuar con lo que estábamos dando. En los capítulos anteriores habíamos dado un poco lo que era la prehistoria, el paleolítico, sus etapas, sus acontecimientos más principales, el salto evolutivo que tuvo el hombre, ¿no? Y ahora vamos a abocarnos un poco con lo que tiene que ver el neolítico, sus partes principales, sus características. Vamos a mostrarle acá un poquito una presentación. ¿Qué fue el neolítico? El neolítico, sí, es el último periodo, la última etapa, ¿no?, de la edad de piedra, ¿sí? Y también más conocida como una etapa final, ¿no?, de la evolución cultural, donde justamente fue posterior al mesolítico y anterior, ¿no?, a la gran dicha etapa edad de bronce. Esto va a comprender más o menos 6.000 años antes de Cristo hasta unos 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Y aquí, ¿no?, junto con los periodos paleolítico y mesolítico, ¿no?, van a conformar la edad de piedra. El neolítico justamente se caracterizó por el uso, ¿no?, de herramientas de piedra, tanto pulida como moldeada, ¿no? Todo esto se va a ir destacando por el desarrollo de la agricultura y gran parte de la ganadería también. Lo que fue la alfarería también ocasionó actividades muy importantes, ¿no? Las artes, la domesticación de cientos y de ciertos animales, ¿no? Consolidado, ¿no?, de la vida sedentaria. ¿Por qué digo consolidado de la vida sedentaria? Porque pasa de una vida nómada, ¿no?, a una vida tan sedentaria. Las características, ¿sí? Acá estamos viendo un poco de lo que va a ser las características del neolítico. Se va a dar justamente como un punto de partida, motivo de un gran debate donde se va a estimar que se inició alrededor más o menos de unos 9.000 años antes de Cristo, justo cuando los humanos van a ir aprendiendo otros tipos de actividades, como por ejemplo cultivar, criar ganado, domesticar y recolectar todo tipo de alimentos, ¿no?, ya sea algunas raíces, plantas, frutas. Y aquí el sistema de cultivo, ¿no?, del trigo y el arroz formaron algo muy importante, ¿no? Se caracterizó por ese tipo de cultivo, y que va a permitir formalizar, ¿no?, el estilo de vida sedentaria, que es lo que estuvimos diciendo anteriormente. Hay evidencias arqueológicas también, ¿no?, que van a indicar que la transición de las culturas, ¿no?, de recolectoras de alimentos a las productoras justamente se produjo de manera tranquila, gradual, ¿no?, como por ejemplo en el Medio Oriente, alrededor más o menos de unos 9.000 años antes de Cristo, en el sudeste, ¿sí?, alrededor más o menos de 7.000 años antes de Cristo en Europa, ¿sí?, en el este de Asia alrededor más o menos de 3.000 años antes de Cristo. El periodo neolítico va a implicar, ¿no?, un cambio cultural y no tan repentino, ¿no?, porque justamente se van a dividir en varias etapas según los niveles, ¿no?, alcanzados en la arquitectura, en la cerámica, en la agricultura, en la alfarería, en la ganadería, ¿no? Y aquí se van a ir dividiendo, ¿sí?, en tres partes: el neolítico inicial, el neolítico medio y el neolítico final. En el neolítico inicial se va a estimar más o menos entre unos 5.000 años antes de Cristo, ¿sí?, de los 5.000 hasta el 3.000 años antes de Cristo. Y el neolítico medio, ¿sí?, va a ser un poco como fructífero y se desarrolló justamente entre el 3.000 años antes de Cristo y el 2.800 años antes de Cristo. Y por último vamos a tener el neolítico final, ¿sí? Fue cortito el periodo, ¿no?, desde unos 2.500 años antes de Cristo hasta unos 2.300 años antes de Cristo, con el comienzo de la edad de los metales. En el arte del neolítico, ¿sí?, las artes realizadas en ese periodo, en las pinturas justamente neolíticas, se van a destacar las imágenes del cuerpo humano sin detalles. Por ejemplo, se lo veía la silueta de los humanos, ¿sí?, detallados, pero sin los detalles del rostro, con aspectos algunos muy primitivos, con tonos muy como opacos, ¿no?, monocromáticos, ¿sí?, el asentamiento justamente de Gazal, ¿sí?, que está justamente ubicado en Jordania. Es un importante descubrimiento, ¿no?, de un importante yacimiento arqueológico que va a contener, ¿no?, una gran cantidad de todas estas actividades y figuras que se fueron llevando a cabo. En cuanto a la cerámica, ¿sí?, se encontró evidencia de una amplia gama de todo tipo de objetos y de figuras relacionados justamente con la fertilidad. En Alaf, por ejemplo, ¿sí?, en Siria, en Uruguay,
en la costa del Golfo Pérsico también, ¿no? Los objetos de cerámica eran justamente decorados con diseños geométricos, realizados con pinturas muy opacas que generalmente eran de color negra y marrón, ¿sí? Y en la arquitectura neolítica, ¿sí? Lo que va a ser las grandes construcciones, los grandes diseños que se fueron formando en ese momento, donde en el Neolítico Medio justamente se va a destacar por los avances, ¿sí? de dichas construcciones. En el templo, por ejemplo, Göbekli Tepe, se encuentra ubicado en Turquía, se va a ir considerando, ¿no? Un lugar bastante antiguo y muy culto, ¿sí? Construido por el hombre, y se va a caracterizar por los pilares que se decoraban en ese momento con todo tipo de relieves y de los diversos animales, como por ejemplo grandes felinos, serpientes, jabalíes y otros animales que eran en abundancia en ese momento, y que justamente ellos lo consideraban como protectores del templo. Las características, ¿sí? Se va a dar, por ejemplo, se destacan, ¿sí? El conjunto dolmens de Antequera, ¿sí? Que forman justamente los monumentos, ¿sí? De Viera y Romeral, ¿sí? Menga, Viera y Romeral, justamente así se los llamó, de los que se conservan los restos, ¿sí? Y todos esos restos pasaron a ser como algo histórico, la historia mundial humanística, ¿no? Donde van a ser considerados como patrimonio mundial, vamos a decir, sí, de la humanidad. Y todo eso consistían justamente en bloques de piedra, ¿sí? Pedazos, trozos de piedras grandes, formaban cámaras, ¿no? Esto se va a estimar justamente que eran como distintos de todo tipo de rituales. En cuanto a la piedra pulida, ¿sí? Y su aprovechamiento, aquí vamos a marcar, ¿sí? Piedra pulida y su aprovechamiento. A ver, los periodos, ¿sí? Del Neolítico justamente se caracterizaron por el uso de esta gran piedra como parte del armamento bélico, ¿sí? Durante ese periodo del Neolítico se van incorporando nuevas técnicas, innovaciones, ¿sí? Que justamente servían para trabajar dicha piedra, como el pulido, por ejemplo, que en lugar de tallarla, a partirla con simples golpes como la que estaban acostumbrados, ¿sí? El dominio del trabajo de la piedra iba a permitir todo esto, perfeccionar las técnicas para dichas herramientas en construcción, herramientas o armas, ¿sí? Para los enfrentamientos bélicos que en ese momento también se veía. Otros grandes ejemplos como la punta de flecha, ¿sí? O la lanza para cazar, que fue lo más conocido, se encontraban, ¿no? Justamente en los restos arqueológicos de otros esqueletos humanos que estaban incrustadas, ¿sí? En los cuerpos. Se puede evidenciar las batallas que ellos tenían. Las técnicas justamente aplicadas al uso de la piedra, ¿sí? Todas estas técnicas también sirvieron como de gran influencia, ¿sí? Para perfeccionar la cerámica, para conservar los alimentos, la alfarería, ¿sí? La recolección de frutos, de raíces, de plantas, la fabricación justamente de los entretejidos, ¿no? Que se realizaban en ese momento con agujas de huesos, ¿no? Y como para el fin de este gran periodo, hacia fines más o menos del periodo neolítico, va a aparecer algunos metales, como por ejemplo el cobre, ¿sí? Que esto fue lo que marcó un gran salto a la humanidad, una gran transición a la edad de bronce, donde justamente mezclaban el cobre y el estaño, y esto resultaba una consistencia mucho más resistente, ¿sí? Una consistencia más duradera, y que dieron justamente por obsoleto, ¿no? A la edad de piedra. Bien, hasta acá dimos lo que fue el Neolítico, las características, ¿sí? Que se llevaron a cabo, las artes realizadas, la parte arquitectónica y de construcciones que fueron llevando adelante los humanos en ese momento, y el aprovechamiento de la piedra partida y pulida, ¿no? Bien, hemos por finalizado este capítulo. Estamos en nuestro canal oficial EduTech. Mi nombre es Diego Ascona. Denle click a la campanita. Bye bye.